sí. Buenos días, familia. Ponte de pie ahí donde estás. Como decimos cada 8 días, qué bueno verte, qué bueno vernos. Vamos a alabar a nuestro Dios, porque es bueno, como dice el salmista, que alabemos su nombre juntos, habitar juntos en armonía. Vamos a cantarle a nuestro Dios.
podré igualar su eterno amor. Ven Espíritu Santo, ven y derramate, ven y llénanos. Tú tocaste mi corazón, tú me has regalado vida. Ahora vives dentro de mí. Tú eres mi consolador, fiel amigo y mi guía. Eres mi luz y mi Señor. Santo Espíritu, mi Dios, te pido déjame encontrarte, háblame y déjame escucharte, déjame ver y te abre mis ojos, quiero tocarte. Ven, derrámate, enciende el fuego, arde en mí, consúmeme. Manifiéstate, ven, lléname, rodéame, derrámate. Ven y lléname, tócame y déjame abrazarte, limpia mi vida para amarte. Quiero elevar mi voz a ti, decirte ven. Tú tocaste mi corazón, tú me has regalado vida. Ahora vives dentro de mí. Tú eres mi consolador, fiel amigo y mi guía. Eres mi luz y mi Señor. Santo Espíritu, mi Dios, te pido déjame encontrarte, háblame y déjame escucharte, déjame ver y te abre mis ojos, quiero tocarte. Ven, derrámate, enciende el fuego, arde en mí, consúmeme. Manifiéstate, ven, lléname, rodéame, derrámate. Ven y lléname, tócame y déjame abrazarte, limpia mi vida para amarte. Quiero elevar mi voz a ti, decirte ven. Eres mi Dios y mi Rey, soberano, poderoso y mi amigo fiel. Es Jesús, mi Salvador, quien merece toda la gloria, la alabanza y el honor. Él es mi Dios y mi Rey, soberano, poderoso y mi amigo fiel. Es Jesús, Salvador, quien merece toda la gloria, la alabanza y el honor. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es Jesús, Salvador.
terminar este tiempo anunciando quién es Jesús y sabiendo que lo que hizo por nosotros fue por puro amor y misericordia, y que su gracia es tan grande, que su gracia es tan inmensa, que hoy tú y yo la podemos disfrutar todos los días y tener acceso a Él. El que no conoció pecado se hizo pecado por mí. El único que era justo sufrió el desprecio cruel. Tu gracia rebasó fronteras, cubriendo toda mi maldad. Tu amor rompió toda barrera y ahora te puedo mirar. Tu cruz compró el acceso ante ti. Despreciado por los hombres, experimentado en dolor, escondimos de nuestro rostro, mas en su amor nos buscó. Tu gracia rebasó fronteras, cubriendo toda mi maldad. Tu amor rompió toda barrera y ahora te puedo mirar.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Toma tu lugar, vamos a continuar. En el libro del profeta Ageo, capítulo 1, por favor. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, y dice en el versículo 1 también: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen pero no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho el Señor. Buscan mucho y hallan poco, y encerráis en casa, dice, y encierran en casa, yo los disiparé por un soplo o con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Voy a dejarlo ahí. Hoy quiero hablar un poco del siguiente tema del libro, Mi experiencia con Dios, cuyo título para este capítulo es Dios habla a su pueblo. Y hay algunas cosas que es necesario que escuchemos y recordemos. Si ustedes recuerdan, también hace 8 días les dije: tráiganse su pluma, su lápiz para que escriban, porque si no, se les olvidan las cosas. Y ojalá me estén haciendo caso. Ya veo algunos, no veo a todos, pero veo algunos con su papel y su lápiz o su pluma. Lo primero que te diré es que Dios ha hablado, habla y hablará todo el tiempo a su pueblo. Pero también le habla al mundo entero, aunque no sea de la misma manera en la que nos habla a nosotros. Creemos firmemente que Dios habla a través de la creación, y por medio de la creación, de las leyes de la creación y de las cosas de la creación, Dios se está manifestando a los seres humanos. Y de esa manera la gente puede saber que hay un Dios, que es todopoderoso. Si no saber su nombre, sí sabrá que Él existe. Pero también Dios habló a través del Hijo. En su momento, habiendo sido Él encarnado y compartiendo con los discípulos, Él habló, y parte de sus enseñanzas quedaron plasmadas también en la palabra de Dios. Y por último, Dios nos está hablando en este tiempo a través de la Biblia. Pero aquí necesitamos ser gente sensible, pero digo yo también madura.
Porque la Biblia para muchos es a veces un talismán, es a veces un fetiche, es a veces la palabra de Dios, ¿no? Pero para ser honesto, las más de las veces dista de ser la palabra de Dios que le da dirección a tu vida. Porque mucha gente la lee, pero no le cree a Dios lo que ahí dice y por lo tanto no hace, no obedece lo que Dios dice. Hablemos tantito de este momento. El pueblo de Israel está pasando o ha pasado por ese tiempo de la cautividad en Babilonia, ha regresado a su tierra, el templo está destruido, regresaron para construir los muros y después de ellos también el templo, pero ha pasado el tiempo, han reconstruido sus casas, han reconstruido sus lugares de trabajo, han reconstruido sus graneros. Pero la parte por la cual Dios los regresó y sobre todo lo más importante, en la cual Dios prometió que estaría su presencia, no ha sido reconstruida. Y la gente decía, no, espera, no es tiempo. Los gobernantes y los sacerdotes decían, no es tiempo de restaurar, de reconstruir la casa de Dios. Y viene la palabra de Dios clara, clara. Medita en tus caminos. En los siguientes capítulos va a decirles 3 veces, medita en tu corazón. Y creo que parte de esta enseñanza de hoy es exactamente eso. Oigan, deténganse tantito. Si decimos que Dios habla, ¿por qué vivimos como vivimos? Y el fruto de lo que estamos viviendo, ¿no?, es sin duda alguna por las decisiones de vida que hemos tomado. Y ojo con esto, no es regaño, pero la gente cuando está en medio de un problema pregunta, ¿por qué a mí? Detente, medita, porque tal vez mucho de lo que estás viviendo tiene que ver con lo que has decidido en tu propia vida. ¿Cuántos padres cristianos, pastores también, sus hijos están alejados de Dios? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos no están contigo, Señor? Si soy un ministro, si soy una ministro del Evangelio. Si yo les enseñé desde pequeños, sí, pero también no solo hablaste, dejaste que hicieran cosas y fueran por caminos y se metieran con gente que los alejó de Dios. Y nunca dijimos nada, por ejemplo, en contra de lo que la educación pública les enseña. Hoy necesitamos ser muy claros en esto. Se les está enseñando y se les va a enseñar a los niños, niñas y jóvenes que si nacieron con un sexo de varón pueden cambiar su identidad para ser mujeres. Y no cuando sean jóvenes, desde niños. Y eso ya está ahí, fíjate. Esta semana recibí una copia de la iniciativa de ley que entre sus 50 puntos está proponiendo que los niños, niñas de 12 años sin la asistencia de un adulto puedan ir al registro y cambiar su sexo. Y si su acta decía niño, que les ponga niña. Si su acta decía niña, que les ponga niño. Y si no, les pueden poner un género, porque hoy la ley reconoce, o al menos la sociedad reconoce más de 40 géneros, no solo hombre y mujer, 40 cosas increíbles. Tremendo. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque el pueblo de Dios, porque la iglesia de Dios, oye, pero no cree. Porque si creyera, seríamos mucho más atrevidos en decirle pecado al pecado, malo a lo malo y bueno a lo que Dios llama bueno. ¿Y Dios está hablando? Sí. Te diré rápidamente, ¿cómo habla Dios? Bueno, así muy brevemente, todos sabemos que Dios puede hablar a través de las circunstancias, pero cuando Dios habla a través de las circunstancias, también nos puede quedar la duda de si es Dios o no. Conozco mucha gente que ora y dice, Dios, abre puertas, y si algo se abre o si algo se puede suceder, pues, entonces dicen, es Dios. Pero pues no siempre es así,
Otros dicen, si yo tomo una decisión y tengo la paz, entonces es de Dios. Puede ser, pero también puede ser que tu carne te esté llevando a querer hacer algo y sea esa paz solamente una decisión, un fruto, un resultado de que está sucediendo lo que tú querías que sucediera. Mira, conozco gente que es cristiana, varones y mujeres, que se casaron con una persona y dijeron, esta es, siento paz, Dios me ha dicho, Dios me la dio. Y después de unos años, oh sorpresa, porque al principio parecían cristianos, pero después las cosas se ponen terribles. Bueno, creo yo que cuando Dios habla, el mensaje de Dios es claro, es directo, es entendible. Y creo que cuando ese mensaje es claro en tu vida, te da dirección, te da propósito, te ubica. Yo les he platicado cómo llegué yo a Cristo. Pero miren, antes de ir, por ejemplo, a la iglesia presbiteriana, unos meses antes fui a un retiro de la iglesia católica. Y un sacerdote católico empezó a compartirnos la Biblia. Jamás la había yo escuchado. Yo estaba en un partido comunista, un partido trotskista, ¿no? Jamás había yo escuchado la Biblia. Y si había ido a misa, que se había ido muchas veces, jamás había entendido que lo que leían por algún momento era la Biblia. Pero este hombre empezó a compartirnos y generó un interés en mi persona. ¿Qué es? ¿Por qué la lee? ¿Por qué él dice que lo que ahí dice es lo que Dios está hablando? Y con este amigo que estaba estudiando su doctorado en la UNAM, ¿no? Me pasé todavía algunos meses platicando, ya cuando regresamos a México, aquello fue en Oaxaca, y me quedé con una sola idea. Para ese señor, este libro era autoritativo. En otras palabras, este libro le ordenaba, no le sugería, no le proponía. No era solo un libro didáctico del cual aprendiera, era el libro con el cual él quería y trataba de llevar su vida. Y eso fue interesante para mí porque yo acababa de salir del servicio militar y recordaba algunas frases que me había aprendido ahí. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y esa frasecita se me quedó. Y se me quedó para bien porque cuando Dios me mostró que esta palabra es autoritativa, entonces ya no había manera de no obedecer. Simple y llanamente lo que aquí diga es cierto, es verdadero, y si es una orden se obedece o no soy creyente. Pero a través de los años he podido ver que le cuesta trabajo a los cristianos oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. De entrada, yo sé que todos recuerdan este texto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Pero fíjate que ni siquiera en esto somos tan literales, porque hace un par de años yo le dije a esta iglesia, vamos a oír la Biblia en lugar de leerla en este año. Y oh sorpresa, casi el 90% no la escuchó. Porque no estamos acostumbrados ya entendí, no entendí. A leer, a tener métodos de estudio, a memorizar, pero no estamos acostumbrados y eso lo vivimos inclusive entre nosotros. Tan es así que los psicólogos dicen que el mayor problema en los matrimonios es la falta de comunicación, de escucharnos. Yo no creo eso, les soy sincero. Yo no creo que el gran problema del matrimonio sea la falta de comunicación. El gran problema en los matrimonios se llama pecado. Punto. A veces es soberbia, a veces es adulterio, a veces es mentira, pero el problema no es la falta de comunicación. El problema es que no queremos cambiar
obedeciendo a Dios, a una manera diferente para ser formados conforme a la imagen de Jesús. Pero bueno, hasta en eso le creemos más a los expertos y psicólogos. No, es que el psicólogo dijo que tenemos que platicar. Miren, me consta, casi en 40 años de pastorado, que cuando los matrimonios están mal y vienen a querer hablar, terminan peleándose. Porque no es el problema la comunicación. De veras, el problema es el pecado. Porque si se enojan y guardan resentimiento, es pecado. Si traes raíces de amargura, es pecado. Si tienes resentimiento, es pecado. Si no has perdonado, es pecado. Y si no has pedido perdón, es pecado. ¿Sí me expliqué? Ah, caray, no entendí. ¿No están todos aquí? ¿Sí me expliqué? Ah. No escuchar al pastor es pecado. ¿Vale? Y contestarle al pastor también. Interrumpir al pastor. Ah, no es cierto, esto no. Bien, amados, quiero que entendamos esto. Cuando Dios nos está hablando, parte del problema es que de verdad no nos hemos hecho diestros en escuchar. Y esto de verdad se vuelve un problema. Dios ha hablado desde el principio de la creación. Dios ha hablado para que se crearan las cosas, y luego con Adán y Eva habló con ellos, y luego habló a través de ángeles, habló a través de los profetas, habló a través de tantas cosas, de una zarza que ardía y otras cosas más, pues. Pero Dios ha hablado. Habló en un momento dado también a través de Jesucristo. Fue hecho carne, vivió 3 años entre sus discípulos, pero otros 30 y tantos con sus familias y la comunidad. Dios habló. Pero una vez que Él partió, dijo: no los voy a dejar solos, mi espíritu, o les enviaré al Espíritu Santo, pero es su espíritu el que nos guía a toda verdad, nos recuerda toda verdad, nos enseña todas las cosas, y por el Espíritu Santo fueron inspirados los santos hombres que escribieron este libro. Así es que el Espíritu Santo te sigue hablando a ti y te habla a través de este libro. Hace las dos cosas. Pero sucede que muchos cristianos ni siquiera creen que son templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cuántos dicen amén creyendo eso? Tú eres templo del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios mora en ti. Gloria a Dios, qué bueno que se alegren también. Porque entonces puedes comenzar a discernir cuando Dios te está hablando o cuando es tu alma, tu carne, la que te está diciendo algo. Y esto, digo yo, debe quitarnos la idea de que para ser diestros en escuchar a Dios necesitamos un método. Una de las cosas que yo he leído, he escuchado en predicaciones, es que si quieres oír la voz de Dios, necesitas ayuno, necesitas oración y necesitas leer la Biblia. Y aunque estoy de acuerdo con estas 3 cosas, no estoy de acuerdo en decir que ese es el método. Porque en realidad, muchas ocasiones Dios te ha hablado sin que estés ayunando ni que estés orando en ese momento. Claro que necesitas una vida de oración, y claro que necesitas en tu vida también practicar el ayuno, pero también es claro que no son condicionantes para que Dios te hable. La cuestión es que a veces, la cuestión es que estamos acostumbrados a tratar de tener métodos, pasos. Paso número 1, ore al Señor. Paso número 2, y así sucesivamente. Y suponemos que los métodos van a sustituir, escúchame bien, una relación personal e íntima con el Espíritu de Dios. Yo no llego a la casa de ustedes. Esta semana fui a Mazatlán, mi amor. Fui allá, trabajé un montón, comí también un montón. Y cuando regresé no le dije a Betty: paso número 1, salúdame o saludémonos. Hola. Paso número 2, beso. Paso número 3, abrazo.
No, porque cuando la relación es sincera, cuando es una relación simplemente, las cosas se dan. Ya. Y no estás pensando en qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Por qué entonces con Dios queremos tener métodos? ¿Por qué pensamos o suponemos que necesitamos orden? Cuando Dios lo que busca es tu corazón. ¿Por qué lo dice? Dame, hijo mío, tu corazón y entonces tus ojos miran mis caminos. Esa es su palabra. Pero queremos método y no relación. Y la relación nos da esa intimidad para poder escuchar y discernir, para saber que es Dios quien te está hablando. Hace algunos años hicieron aquí una dinámica en un curso o una plática, no recuerdo, de matrimonios. Y nos decían, a ver, ¿quién reconoce las manos de su esposa? O de su esposo, creo que era del esposo. Y nosotros los pies o las piernas, no me acuerdo de la esposa. Una cosa así. Miren, la cosa, ¿mandé? Ok, la cosa es que en un 98% las mujeres acertaron. Y en un 98% los hombres, no. ¿Qué aretes traía tu mujer? ¿Trae aretes? ¿Usa aretes? ¿Tiene orejas? Santo. Hoy he descubierto que tengo una esposa con 2 orejas. Relación. ¿Cómo puedes saber que Dios te habla? Relación. Ahora, alguien me dirá, pero ¿cómo? Bueno, yo estoy seguro que Dios habla audiblemente. Sí, señores. Ahora, que no nos haya pasado a todos, es cosa de Dios. O tal vez es cosa de que cuando oras, te levantas antes de que Dios te vaya a decir algo. Y dejaste la oración en una simple petición, ruego, súplica. Pero no te quedaste a escuchar qué decía Dios. Pero Dios habla audiblemente. También Dios habla a través de las circunstancias. Sí, es cierto, puede ser, claro que sí. Pero no somos ni diestros para poder distinguir entre las diversas circunstancias cuándo es Dios y cuándo no. Y aquí recuerdo mucho un ejemplo que escuché en Estados Unidos. Un pastor de una iglesia de unas 18,000 personas fue invitado el día de Acción de Gracias a la Casa Blanca para orar por los alimentos, que según entendí es una gran distinción entre los pastores americanos ser invitado ese día a hacer esa oración. Pero también en ese tiempo había pasado lo del huracán en la Florida, se me fue, cuando se rompió una barda y se llenó la ciudad, en Nueva Orleans, gracias. Y él tenía un equipo de colaboradores, de voluntarios que iban a ir a ayudar allá. Y él nos compartía, yo tenía esta gran oportunidad, tal vez la única vez en toda mi vida que sería invitado a orar por los alimentos en la Casa Blanca o irme a trabajar con mi equipo y servir a la gente, que es para lo que nos habíamos preparado. Simplemente se fue a hacer lo que Dios les había dicho que prepararan, para lo que se habían preparado para servir. Y nos decía, no todas las circunstancias, aunque parezcan las más agradables, las mejores, las de más alta distinción, vienen de Dios. Porque cuando Dios habla, en este caso se refería él al ministerio, cuando Dios habla y es específico que tu llamado es hacer esto, salvo que Dios te cambie el llamado, siempre harás lo que es el propósito de tu llamado. Y con eso me quedé yo muy claro porque decía, es cierto, no voy a decir nombres, pero aquí en México les encanta a muchos pastores, amigos y enemigos, salir en las fotografías con los candidatos y los gobernadores y bueno, y cuando vas con ellos, ay, es que acabo de estar con el gobernador y
Pues qué bueno, ojalá lo hayas evangelizado, porque si no se va a ir al infierno, cuate. Y tú tuviste la oportunidad de predicarle. Por cierto, en una ocasión me invitaron, y esta es mi experiencia con el Señor, ¿verdad? Pero me invitaron a predicar en una reunión de pastores del estado de Aguascalientes, y estuvo el gobernador y le dijeron cosas preciosas, y Dios lo va a bendecir, y señores, bla, bla, bla. Total que el hombre se fue orado, bendecido y feliz. Y cuando yo pasé le dije, la verdad yo estoy triste. Y estoy triste porque lo tuvieron aquí y yo no vi que le predicaran el evangelio, ¿eh? Y aunque lo alaben y lo pongan en el más alto pedestal, si ese señor no ha aceptado a Cristo, no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, se va a ir al infierno. Y todos ustedes aquí, pastoras y pastores, tuvieron la oportunidad de predicarle. Y no lo hicieron. Obviamente no me volvieron a invitar a una reunión de pastores en Aguascalientes. Pero, señores, yo tuve 5 minutos con Fox cuando era amigos de Fox. Y otro pastor tuvo 25 minutos. Los dos juntos teníamos media hora. Él habló de política y de qué hacer con los dos contrincantes que tenía, incluyendo a Manuel López Obrador. Yo tuve 5 minutos y le hablé del evangelio y le dije que se iba a ir al infierno si no creía en el Señor Jesús. Punto. Cuando Dios te habla, créanme, Dios es claro y hay un propósito eterno. Y la vida se define por los frutos. Si Dios te ha dicho algo y estás haciendo algo diferente, eso se llama desobediencia. Punto. No hay manera de negociar. Si Dios te mandó a predicar el evangelio y andas haciendo cualquier otra cosa, no estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso se llama desobediencia. Bien. ¿Cómo puedo saber qué es la voz de Dios? Bueno, tal vez puedas pedir señales. Algunos lo hacen. De hecho, algunos abren la Biblia y le dan 2, 3 vueltas ahí como si fueran cartas. Y enalteció el poder de tus adversarios. Santo Dios, ese no. Dice, enalteció el poder de tus adversarios. No, ese no. Y entonces le vuelven a dar vuelta hasta que encuentran algo que les guste. ¿Cómo puedo saber qué es la voz de Dios? También hay quienes oran y después de orar dicen algo como, oramos, decretamos y declaramos y confesamos y lo tomamos. Ok, pero te voy a dar mi experiencia con Dios. Un día fuimos, me invitó un amigo tempranito al Zócalo a ungir el Zócalo y a echar fuera todos los demonios de la Ciudad de México. Y era mi amigo, mi socio de trabajo, y dije, bueno, pues vamos, pues. Y ahí en los carros 7 vueltas le dieron al Zócalo, tiraron aceite, tiraron piedritas con nombres en hebreo. Ay, Dios. Oraron, decretaron, declararon, confesaron, amarraron, los echaron a lo más profundo del abismo. Pero la verdad, no cambió nada. Sigue siendo una ciudad corrupta, con delincuencia, con mentiras y con toda clase de pecados. Podrías orar y declarar y decretar, pero por eso probablemente o no necesariamente es que estés oyendo la voz de Dios. O también a los que oran, verá, y esto es más sencillo. Vamos a orar y si Dios abre una puerta es Dios entonces. Pues sí, pero creo que eso está bien cuando somos niños y no hay esa madurez para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero en la medida que has crecido y madurado en el Señor, en la medida que su palabra se ha metido en tu mente, en tu corazón y has aceptado que esta palabra es autoritativa, ya no puedes orar por puertas abiertas o cerradas. Tienes que decidir como gente madura. Para mí, la mejor manera para saber que Dios está hablando es que lo encuentres en su palabra.
es que lo veas, lo leas, lo escuches, lo medites, lo aprendas, lo recibas, te sea revelado por Dios, por el Espíritu Santo, en su palabra. Pero, oh tristeza, seguimos todavía pidiéndoles, escuchen la Biblia con nosotros, diario. Pónganos ahí, escuchado. Y mira, no soy juez, ni mucho menos verdugo de nadie, pero he aprendido dos cosas para reconocer quién está intentando en este camino vivir con santidad. Uno, de la abundancia del corazón, dígale al que está a tu lado, ¡zas! Porque te voy a decir lo que yo escucho. Primeramente, quejas. ¿Qué dije? ¿Por qué a mí? Ahora que traigo todos mis diezmos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me enfermé yo, Señor? Si todos los días tengo alabanzas puestas en mi casa. Quejas, quejas y quejas. Y en 40 y tantos años de ser cristiano y pastor, 90% de lo que los cristianos hablan son quejas. ¿De veras? Ahora párate un ratito y escúchate. Es cierto, puede haber momentos en que tu fe, tu ánimo estén acá abajo. Pero ¿y la fe? ¿Y tu fe? Yo no es que hable positivamente, aunque use esta palabra, pero procuro hablar con fe. La mayor de las cosas yo no las veo, pero procuro hablar con fe. No veo si hay sanidad en todos los casos, pero sigo orando y procuro hablar con fe. Amados, cuando el Espíritu Santo te habla y te dirige a través de su palabra, digo yo que queda una convicción de que lo que has escuchado es seguro, es cierto, es verdadero, y escúchame con atención. Y si Dios no te dice otra cosa, eso es lo que Dios tiene para ti. Escucho a mucha gente tomar decisiones y hacer cambios radicales en su vida, y mi pregunta siempre es, ¿pero Dios te dijo? Porque si Dios no te dijo, haz esto, ¿para qué cambias lo último que Dios te ha dado? Hace algunos años tuvimos la oportunidad, varias oportunidades, pero una de ellas de irnos a vivir a Estados Unidos y trabajar con un ministerio que se llama Focus on the Family, del doctor James Dobson, en una ciudad hermosa, en Colorado Springs, bonito todo, pues pagado y bonito. Pero el único problema es es que a mí Dios no me había dicho que dejara el pastorado de esta iglesia, ni que dejara esta ciudad. Y tuvimos otras invitaciones para irnos a Atlanta, para irnos a California, ¿no?, a pastorear también de aquel lado, pero Dios no me ha dicho nada. Y en ese punto yo soy de la idea que mientras Dios no me cambie la orden, no me muevo. Si me dijeron aquí, es aquí. El día que Dios diga que me cambie, entonces me cambio. Pero podrían haber 100 invitaciones hermosas, preciosas, pero si no te está diciendo Dios, tal vez te estás distrayendo con otra cosa. Cuando el Espíritu Santo habla, te habla con un propósito. En este caso, en el libro de Ageo, Dios habló a través del profeta a Zorobabel y a Josué. Y en concreto el propósito era: reconstruyan la casa de Dios. Cuando Dios habla, hay un propósito específico, claro, concreto. Dios no está jugando al adivino de las cartas que te dice algo tan general que pudiera ser cualquier cosa.
Si Dios te habla y te dice, eso es pecado, punto. Si Dios te dice, te quiero aquí o te quiero allá, es aquí o es allá. Es claro, es específico. Si Dios te dice, te quiero para este ministerio, trabajo o desarrollar este don, es para eso. Pero necesitas creerle. Conozco gente que a los 2, 3, 5, 20, 40 años siguen orando. ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Cuál es mi llamado? Y creo yo que a veces es más tener oídos sordos que falta de entendimiento o que Dios no hable. Porque el llamado para todos es el mismo. Usted fue llamado a ser siervo, a ser sal y luz en la tierra. Usted fue llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Usted fue llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Y qué tristeza que no oí ningún amén. Tal vez por eso la gente no predica. Esta semana estuvimos en una reunión y oí un dato que es viejísimo. 90% de los cristianos jamás le han compartido a otra persona. Y un 93% de la gente que va a su iglesia jamás han discipulado a otra persona. Y esto tengo yo 43 años de escucharlo. Según yo, esto debe ser una estadística de Estados Unidos de allá de los años 60, 70. Pero pregúntate, medita en tu camino y en tu corazón. ¿Tú ya estás predicando? ¿Tú ya estás evangelizando? ¿Estás haciendo discípulos? Porque tal vez esa estadística, aunque es muy vieja, para ti sea muy cierta. Y usted puede andar con alguien que predica o que evangeliza o que hace discípulos, pero no estoy diciéndole si usted está acompañando a alguien, estoy diciendo usted ya lo hizo. Porque si no, se llama desobediencia. Se llama desobediencia. El Espíritu Santo nos habla pues entonces con un propósito y cuando lo hace, ese es el momento preciso, digo yo, de tu experiencia con Dios. Les decía yo hace 8 días, la gente viene y te pregunta, y ustedes me decían que es cierto, ¿por qué eres así? ¿Cómo es el Dios en el que crees? Ora por mí. La gente viene y se pone delante de ti para que tú les compartas, para que tú los puedas discipular. Todavía hace algunos años, tal vez este año ya no lo vimos tanto, pero cuando eso pasaba, algunas ocasiones la gente le decía, te voy a llevar con mi pastor, para que mi pastor te diga, perdón. Digo, no estoy diciendo que no vaya yo, ¿no? Pero eres tú al que Dios te está llevando y poniendo en ese momento, en esa circunstancia, porque es Dios el que quiere de ti un fruto. ¿Cuántos dicen amén? De mí yo doy mi fruto, ¿eh? Pero ¿y tú? ¿Y tú? Amados, Dios te va moldeando a través de esas oportunidades. Te va moldeando para hacerte un embajador, alguien que habla de parte de Dios, alguien que dice, reconcíliate con Dios. Pero hace unos días leyendo y compartiendo del libro de Efesios, dice Pablo, soy un embajador en cadenas. Y esa es una idea que nunca me había quedado clara, ¿eh? Para mí los embajadores son gente con autoridad y poder plenipotenciario. ¿Pero en cadenas? Un embajador encadenado a hacer solo lo que fue enviado a hacer. Y no se ve con libertad para hacer ninguna otra cosa. Estamos viviendo uno de los momentos más terribles moralmente en esta nación y en el mundo. Hay una iniciativa que se llama Igualdad Sustantiva. Me la acaban de pasar, había yo escuchado de ella, pero me la acaban de enviar ya el texto. 470 hojas, hablando todo a favor del pecado y en contra
de las libertades de religión, de manifestación de tu fe. Y todavía algunos piensan si de veras será el momento de edificar la casa de Dios. Tal vez estamos como estos en Ageo. No es el tiempo, pero nuestras casas van creciendo. Hay más cosas en nuestras casas, más televisiones, más teléfonos celulares, más aparatos que sirven para no sé cuántas cosas, más y más y más. Pero la casa de Dios no está inmueble. La casa de Dios no está siendo edificada igual, ¿eh? Y esa debilidad está haciendo que la maldad se multiplique así, señores. Y al rato, cuando sus hijos o sus nietos estén siendo enseñados y lo crean, porque pasan más tiempo, van a pasar más tiempo escuchando aquello que lo que nosotros decimos y creemos de parte de Dios, van a seguir las quejas de ¿por qué mi hijo es homosexual? ¿Por qué? Y oh sorpresa, acaba de ver, esto es una imagen, no está en la iniciativa, pero una imagen de Morena promoviendo el Día Internacional Lésbico, Gay, bla, 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 pero también con la bandera, con los colores de la bandera que abandera a los pedófilos. Y no está ahí en el texto, pero ya está en una imagen. Y al rato, si se les reconoce el derecho a los pedófilos, no te preguntes por qué los niños, niñas, estarán teniendo relaciones. Y si me estás escuchando, estoy hablándote ahorita de tus hijos, de tus hijas. Y no en 5, en 10 años, no. Ahora que regresen a clases, revisa los libros de texto para que veas lo que se les está diciendo. Y los ejercicios y las dinámicas de que puedan practicar en la misma escuela, vestirse, actuar con un género diferente, con un sexo diferente al que nacieron. Y nosotros los pastores, aquí quienes se consideren pastores en casa, por ejemplo, que yo los considero a todos los padres pastores, no vas a tener autoridad para decirles que no hagan esas cosas. Porque resulta que las leyes que amparan los derechos de los niños son más fuertes que las de los padres, que si quieres que sea muy honesto, yo no veo ningún derecho a los padres, veo puras obligaciones. Pero no vas a tener derecho de educarlos en tu fe, no vas a tener derecho de educarlos con tus principios, no vas a tener derecho de enseñarles lo que tú crees, no vas a tener derecho de amonestarlos o de inclusive disciplinarlos, inclusive si llegara el momento físicamente. Porque además, para colmo, le hemos creído a los psicólogos que pegar es malo, los traumamos. Nada más quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron una buena cueriza de su papá o de su mamá? Levante usted su mano. No, hombre, pues todos. Nada más tú no, Marcos. Nunca te dieron una... Qué niño tan bien portado fuiste. Pero la verdad te hizo falta. Ah, no es cierto. Dejen su mano arriba. Bueno, todos ustedes, según los psicólogos, están traumados. Si tu papá te gritó, te regañó, te ofendió, te hizo sentir mal, usted está traumado. Y usted es una mala persona. Quiere decir, está dañado, a eso me refiero. La verdad, yo hace muchos años, cuando hice una maestría en psicología pastoral, dije, no, están locos, yo no les voy a hacer caso. Y para mí, si Dios dice que discipline, disciplino. Y si me dice que enseñe conforme a la palabra, enseñaré a mis hijos en el camino y conforme a la palabra. Y si me dice que debo ser estricto con ellos, amoroso pero estricto y directriz, esto significa que yo te digo lo que vas a hacer. Eso hice. Eso hice. Pero también tengo amigos que no lo hicieron, pastores. Y hoy sus hijos no son cristianos. El Espíritu Santo habla con un propósito. El Espíritu Santo te está preparando para ese momento preciso, te está moldeando para ese momento. Porque Dios quiere que seas útil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en serio? ¿Qué es lo contrario de útil? Dile al que está a tu lado. No, dile. Lo contrario de útil es inútil.
Que luego, inútil. Ya ves, el pastor está hablando de ti. Bien, amados. Ya para ir terminando te diré, esta palabra en Ageo, yo la leí hace algunos años y me pareció fuerte, porque fue un llamado de atención en un momento dado a que el pueblo del Señor, la nación de Israel, regresara a hacer lo que Dios le había pedido. Y creo que un llamado muy parecido sucede el día de hoy. A que la iglesia de verdad hable con la verdad, sin temor. Estamos en un punto en el que si estas leyes se aprueban, te anticiparé, por ejemplo, a los pastores, nos pueden quitar el registro como iglesia. ¿Sí? Nos pueden poner una amonestación por escrito, sí, pero también nos pueden demandar penalmente por discriminación. Y si tú hablas en contra del pecado como pecado, también vas a vivir lo mismo, aunque no seas pastor registrado en gobernación. Porque hoy decirle homosexual a un homosexual y decirle que eso no está bien, que biológicamente no es correcto, se constituye en un acto de discriminación. Y cada día será peor. Y cada día será peor. Para mí la peor mentira que el diablo ha metido y con la cual ha confundido al ser humano es ese pecado que él tuvo tratando de ser como Dios, egoísmo, tratar de estar en ese lugar. Pero los derechos humanos llevan el egoísmo al punto máximo. Cada persona tiene tantos derechos y tan pocos comparados con el de al lado. Hay leyes especiales, por ejemplo, para los de la tercera edad. ¡Ay, gloria a Dios! Pues sí, pero en el momento que hay leyes especiales para la tercera edad, a todos los que no sean tercera edad los estás discriminando. En el momento que hay leyes especiales para las madres solteras, a todos los que no sean madres solteras los estás discriminando. En el momento que hay leyes especiales para los niños, a todos los que no sean niños los estás discriminando. Cuando hay leyes especiales para los jóvenes y programas, a todos los que no sean jóvenes los estás discriminando. Si eres indígena, hay leyes especiales para los indígenas. Si eres de capacidades diferentes, hay leyes especiales, pero pones en desventaja con tu ley a todos los demás. Y entonces, por ejemplo, te lo voy a poner así de sencillo. Un día súbete al metro y hay una sección para cada uno de todos estos que he mencionado y otros más. Varones entre 30 y 60 años. No hay una ley para ti, ¿eh? No te puedes sentar en los asientos de los indígenas, no te puedes sentar en los de niños, no te puedes sentar en los de mujeres, no te puedes sentar en los de madres solteras, no te puedes sentar en los de discapacitados, no te puedes sentar. ¿Ya me expliqué? Perdón, pregunté, ¿ya me expliqué? Y entonces cada sector tiene sus leyes, pero en lugar de ayudarnos a vivir en una convivencia comunitaria, nos han dividido en tantos grupillos que hoy se pelean unos contra otros. Y hubo un caso particular que a mí me llamó mucho la atención. Eso salió en televisión. Había un hombre homosexual que estaba corriendo en un parque y él corría pues en la dirección que todo el mundo iba. Y había una señora de la tercera edad que venía corriendo en sentido contrario. 2 o 3 veces le dijeron a la señora, usted está mal, va en sentido contrario. Y un día de esos la señora se enojó y agredió verbalmente al hombre homosexual. En lo que estaba la discusión llegó otra señora que pensó que el señor estaba agrediendo a la señora y lo agredieron físicamente. Bien. Pregunta, ¿quién tiene derecho sobre quién? Bien, eso se quedó, no lo pudieron solucionar. Porque lo que las señoras hicieron es discriminatorio para él porque es un homosexual. ¿No? Pero atacar, aunque sea verbalmente, o confrontar, aunque sea verbalmente, a una persona de la tercera edad, también es discriminación. ¿A quién le conceden la razón? Pero ya para terminar te diré, oh sorpresa, aunque hay leyes que protegen la libertad de religión, tu libertad de creer, de conciencia, de manifestación,
de reunión, todos estos derechos quedan muy por abajo de todas las que te mencioné, primordialmente la de discriminación. Y la iglesia sigue sin poder escuchar la voz de Dios y el enemigo sigue hablando allá afuera, distrayendo y haciendo perder de vista el propósito de Dios. Pero algo terrible es que no solo a los de allá afuera, hay muchos cristianos que hoy dicen: pastor, ¿por qué usted odia a los homosexuales? ¿Por qué? Y lo cierto es que si tú y yo somos cristianos, no odiamos, amamos, porque el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo, y no ponemos condición a sus decisiones, pero sí le llamamos pecado al pecado. Punto. Y eso es lo que hace que terminemos confrontados. Pero un verdadero cristiano ama, porque ese es mandamiento, no es opción, no es propuesta, no es sugerencia, es mandamiento. Así es que si quieres oír a Dios, necesitas acercarte a esta palabra, a este libro, y creerle a Dios que lo que aquí dice es directivo. ¿Es qué? No son sugerencias, amados. Termino diciendo, el pueblo de Israel no lo escuchó, tuvo que irse cautivo, tuvo que ser llevado cautivo. Regresó, pero de todas maneras no escuchó, solo quería vivir bien, vivir en paz, vivir tranquilo, vivir con provisión y, ¿por qué no?, con prosperidad. Pero Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo con un propósito eterno, que prediques el evangelio, que seas luz, que nada más de verte la gente diga: tú no eres como los demás, y de escucharte la gente diga: yo quiero eso que tú tienes. Porque si eso se pierde, amado, uno, el riesgo de que tú te pierdas es alto. Y dos, el riesgo de que este mundo siga avanzando a pasos acelerados a la maldad seguirá así exactamente. Mi experiencia con Dios. Hace 43 años, cuando yo llegué al Evangelio, leíamos libros como El traficante de Dios, llevando Biblias allá atrás de la cortina de la cortina de acero de los comunistas, ¿no? Y cosas por el estilo. Y pensaba, tu servidor, qué cosa tan tremenda, pero también qué cosa tan lejana, y qué bueno que yo no estoy ahí. Hoy mi experiencia con Dios dice: Eliud, prepárate y estate bien preparado, porque no es mañana ni pasado, mucho menos el año que entra, no es la siguiente legislatura, no, es ya, es ahora. Cada vez que hables contra el pecado y le digas a las cosas por su nombre, habrá quien diga: eso está mal. Pero sean cristianos o sean inconversos, yo voy a seguir creyéndole a Dios y diciendo lo malo a lo malo que Dios llama malo, y bueno a lo bueno que Dios llame bueno. Y si hoy no les hice muchas bromas, es porque la verdad, en unos días, señores, vamos a ir a votar. Y para ser honesto, yo no veo ningún partido que tenga las convicciones de los cristianos. Tal vez algún candidato, tal vez. Pero a veces votamos sin preguntarle a Dios. Y alguien me decía: híjole, yo nunca había oído eso de que antes de votar le preguntara a Dios. 2, sin ver quiénes son las personas. Y 3, después de votar, sin volvernos a interesar en qué están haciendo aquellas personas y partidos a los que les dimos el voto. Y aquí lo voy a decir con toda claridad, espero que no se ofendan, pero si se ofendan de todas esas maneras, esto es cierto. En estos últimos 2 años, con la gente que tiene la mayoría
en la Cámara de Diputados y Senadores, se están proponiendo las peores iniciativas anticristianas, antimoral y principios cristianos. Y si ellos vuelven a ganar esta Cámara de Diputados, con todo gusto les comparto esta iniciativa de igualdad sustantiva. La van a pasar así. Pero si la iglesia se queda callada, es como entregarle tus hijos a los dioses para que los quemen en fuego. Tus nietos, tus sobrinos. Les estaremos entregando niños, niñas, jóvenes y a muchos adultos que les han entregado también su corazón. No te puedo decir, dice la ley, que yo como pastor no puedo decir por quién votes. Dice que no te puedo decir por qué persona, por qué partido. Y de hecho dice también que no te debería decir por quién no votes. Pero estamos en un punto en que si nos quedamos callados los pastores, también somos reos de conciencia. Insisto, no veo ningún partido, no conozco candidatos que tengan convicciones cristianas. Pero sí sé que hay otros que son altamente orientados a la maldad y la perversión. Y no les extrañe que en unos cuantos domingos tengamos personas homosexuales, de lésbicos, gays, aquí, provocando que yo tenga que decir algo por lo cual nos puedan demandar o clausurar. Pero si nos callamos, no tendremos entonces cara para decir que somos la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad, sal y luz, guiados por el Espíritu de verdad a conocer y a entender la verdad y obviamente a predicar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Así es que, amados, ahí se los dejo. Les dije que que este libro terminaba diciendo 3 veces: mediten en sus corazones. Mediten en sus corazones. No solo es ahorita votar, es cada día cómo te vas a comportar como una hija de Dios. Pero sigue perdiendo el tiempo y tal vez sigamos viendo 200, 300 mil personas yéndose al infierno. Y hago este número solo por referencia a la pandemia y los muertos de COVID. ¿Te gustaría orar? ¿Te gustaría decirle al Señor: Dios, aquí estoy, y si en algo he fallado, perdóname, pero aquí estoy? La gran diferencia de Pablo antes de esta oración es que era un asesino y un perseguidor de la iglesia. Y cuando tuvo ese encuentro, esa experiencia con Jesús, lo que él dijo es: aquí estoy. Samuel dijo: aquí estoy, habla que tu siervo escucha. ¿Qué quieres que yo haga? Esas serían las palabras de una oración que hoy valdría la pena que el Espíritu Santo te lleve a hacer. Cierra tus ojos y toma un momento con el Señor. La idea no es irnos con una reflexión o una palabra que medite. La idea es irnos con una convicción de corazón. ¿Quiénes somos y a qué fuimos llamados? Y si el Espíritu Santo te hace reconocer que tú necesitas tener en este día una experiencia con Dios, entonces ahí en tu lugar empieza a hablar con el Señor. Pide perdón por tus pecados, ¿sí? Pero arrepiéntete de corazón para que haya un cambio radical. Y también ponte en las manos del Señor para que Dios haga en ti el querer como el hacer, su buena voluntad, su propósito eterno. Y ustedes que están en casa, les invito exactamente a lo mismo, a meditar en sus corazones y a tomar una decisión con convicción el día de hoy. No estamos peleando ni queremos pelear con nadie, pero sí predicamos el Evangelio
y en el sentido del amor fraternal defendemos la enseñanza de Dios en su palabra. Así es que también cierren sus ojos y oren. Y si estamos de acuerdo, yo te diría a los que quieran que hagamos esta oración juntos, pónganse de pie y oren conmigo, amados. Padre Santo, yo quiero pedir perdón también por esta familia que ciertamente nos hemos acomodado y hemos disfrutado de tu amor y tu provisión de tantas cosas, tantos años. Y tal vez no solo nosotros, sino la mayor parte de tu iglesia en esta ciudad, en esta nación. Te pedimos perdón, sí, Señor, pero estamos aquí deseosos de ser llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios y usados de tal manera que tú recibas la honra y la gloria, pero nosotros seamos llamados siervos útiles en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia y gracias por traer a cada uno de los que hoy estamos aquí, pero también traernos con el propósito de, siendo confrontados, también, oh Dios, ser llevados a mucho más en Cristo Jesús. Y si no sabemos y nos declaramos más que vencedores en Cristo, porque esta lucha continúa, pero también, Señor, perseveramos al blanco. Y estamos seguros que con tu compañía, con tu dirección y con tu respaldo, siempre saldremos de victoria en victoria. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga con su paz y en esta semana no deje de predicar el Evangelio. Tome asiento, vamos a dar algunos avisos. Hola familia, buenas tardes. Qué gusto ver a más personas ya aquí. Muchas caras nuevas, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Esta es Casa de Dios y también es su casa. Y quienes están viéndonos en casita y que ya pueden venir, de verdad no se pierdan la bendición. Todavía cabemos más, no se apuren. Y ya veremos cómo nos acomodamos. Bueno, pues ya para continuar y terminar nuestra reunión, vamos a orar por los cumpleañeros. Las cumpleañeras de esta semana fueron dos pequeñitas, Ania, hija de Jaque y Misa, nuestros misioneros en Chihuahua. Sí se acuerdan de ellos, ¿verdad? Todos nos acordamos de ellos. Y Melissa, ella es sobrina de Dani Villeda. Vamos a orar por ellas. Padre bendito, gracias, Señor, por la vida de estas dos pequeñitas. Gracias por permitirnos conocerles, Señor, por tenerlas en esta familia, Señor, por verlas crecer, Padre bendito. Yo te ruego por cada una de ellas, Señor, en los lugares en los que tú has tenido a bien ponerlas, Padre. Que las guíes, Señor, que les des a sus papás sabiduría para guiarlas, educarlas conforme a tu palabra y que puedan ellas conocerte y ser unas siervas tuyas, Padre. Yo las bendigo este año, Señor, que tú nos permitas seguir viendo maravillas en sus vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Y bueno, pues recordemos que nuestros diezmos y ofrendas, si pasaron a recoger su sobre antes de entrar, pueden depositarlos en los ofrenderos que van a tener ahí a la salida. La clase de teología los lunes, mañana a las 8 de la noche a través de Zoom, se comparte la liga en el grupo de WhatsApp. Si alguien aún no está en el grupo y quiere que se les incluya, se pueden acercar al pastor Eliud. Y reunión de pastores los martes a las 10 a.m. Estamos invitados, aunque no seamos pastores, estamos invitados es de gran bendición poder escuchar a los pastores de la Red Comunión, a lo que Dios hace en otras iglesias también y en sus vidas.
Reunión para personas con problemas de adicciones, también el martes a las 6, esa es presencial, es aquí en la iglesia, a las 6 de la tarde también. Reunión de MBU para jóvenes, martes a las 9 de la noche a través de Zoom, también la liga nos la comparte Jorge o Lori en los grupos de WhatsApp. Recuerden también que ya tenemos las clases para niños de la Gran Aventura, jueves 10 y viernes 11 de junio a las 6 de la tarde, también por Zoom, pero el próximo viernes toca la clase para adolescentes, que también es del proyecto de Samaritan Purse, y ese sí, quien quiera la liga, quien tenga pequeñitos o adolescentes, acérquese con Circe, la liga es personal, o sea, no la comparten en ningún grupo ni en Facebook. Y nuestra reunión de mujeres fue ayer, entonces quienes nos pudieron acompañar pudieron escuchar palabra de Dios. Tenemos la próxima reunión el sábado 12 de junio a las 11 de la mañana a través de Zoom, para que se vayan organizando. Y también anótenlos, porque el pastor les pidió un cuaderno, ahí pueden anotar también las reuniones para que no se les olvide. Yo entiendo que siempre es difícil recordar todos estos eventos. Y me faltó, el servicio general, el jueves a las 8 de la noche, también a través de Zoom. Entonces no olviden conectarse. Y pues, hermanos, qué bueno que ya podemos reunirnos más. De verdad que ya se extrañaba estar juntos y vernos, aunque sea con sana distancia, saludarnos y ver que todos estamos bien. Y pues que tengan una excelente semana. Nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.